Muchas gracias a todas y a todos por acudir a este acto de la Juventud Comunista y del Partido Comunista, que es el primero de los eventos que se van a realizar en la provincia de Salamanca por el centenario de la fundación del Partido Comunista de España. Yo creo que inauguramos los actos de centenario y los actos de celebración con un evento ciertamente de importancia, porque vamos a presentar hoy un libro que creo que tiene dos elementos importantes que hay que destacar. Uno es su protagonista, Dolores Ibárruri, pasionaria, que en sí misma creo que representa muy bien la historia del comunismo español. Y en segundo lugar, por el tipo de investigación que se presenta hoy. Hoy lo que presentamos es un libro que no es una biografía cualquiera, estamos ante la biografía más completa que se ha hecho hasta la fecha de Dolores Ibárruri, de Pasionaria, porque es la única biografía que se ha realizado accediendo a la totalidad de los archivos personales de Dolores Ibárruri en la historia de nuestro país. Por lo tanto, estamos ante una pieza que nos trae Mario Amorós, que le ha llevado bastante tiempo de trabajo. El libro lo teníais, creo que planeado desde antes del COVID incluso, es decir, que ha sido bastante tiempo de trabajo, de investigación, y yo creo que no es para menos. Dolores Ibárruri, decía, identifica muy bien, a mi juicio, la historia del partido, la historia del comunismo en España, y yo diría por 4 razones. Primero, porque Dolores personifica en su propia biografía, en su infancia, en su juventud, identifica muy bien el tipo de clase trabajadora que tenemos en nuestro país, una clase trabajadora con vínculos con el campo, con el mundo agrario, pero que pertenece ya a una zona proletarizada de España, vinculada a la minería del hierro, en Gallarta, en Vizcaya, y personifica no solamente la miseria que pasa a Dolores a lo largo de su infancia, de su juventud, los dolores que pasa efectivamente durante su primer matrimonio, cuando lleva la vida de una ama de casa de la época, absolutamente dura y absolutamente esclavizada, en la cuenca minera vizcaína, y además no solo de la clase trabajadora, sino de la mujer trabajadora. Dolores es una persona que conoce perfectamente las miserias que tienen que pasar las mujeres de clase trabajadora en nuestro país, ¿no? En segundo lugar, porque Dolores no solo ejemplifica bien el sufrimiento de la clase obrera y el sufrimiento de la mujer trabajadora, sino que además identifica muy bien al Partido Comunista. Un Partido Comunista de España que pasa una primera etapa de un importante sectarismo hasta la dirección de Bullejos incluida, un Partido Comunista que inicialmente no recibe a la Segunda República, que considera a la República un régimen burgués al que hay que enfrentarse, ¿no? Y en el que en el advenimiento de la República hay un pequeño grupo de comunistas madrileños protestando ante lo que considera un acto de burguesía, ante la mirada atónita del pueblo de Madrid, que estaba celebrando la llegada de la República. Pero Dolores no representa esa tradición, sino que representa esa otra tradición de Pepe Díaz, ese partido comunista que se regenera a partir del año 1932, entre otras cosas por la intervención de la Internacional, que hace un cambio importante de dirección y de sentido y que empieza a plantear la importancia de los frentes unitarios para poder hacer frente al adversario. Ese nuevo partido comunista encabezado por Pepe Díaz, que viene de ese sector de anarquistas sevillanos que vienen de la CNT a engrosar las filas del Partido Comunista y que convierten al PC de ser un grupo absolutamente minoritario y un grupo muy pequeño a convertirse de repente en el gran partido, primero de la unidad dentro de la Segunda República y después en el gran partido de la guerra, en el gran partido de la maquinaria de lucha contra el fascismo en nuestro país. Y ese partido de la unidad republicana y ese partido de la unidad contra el fascismo es el partido de Dolores, un partido unitario, un partido que sin perder nunca sus ideales comunistas, su política del marxismo-leninismo, es un partido que va a ser un partido abierto, un partido que lucha por frentes unidos y un partido con una concepción no sectaria, que creo que eso va a estar, luego Mario puede corregirme si quiere o profundizar, diría que va a estar en el ideario de Dolores, ¿no? Dolores, luego años más adelante, una de las cosas en las que va a incidir va a ser precisamente en la admisión de cristianos comunistas dentro del partido y las alianzas con sectores cristianos para poder hacer frente a la dictadura, ¿no? Y creo que eso, en manos de la principal dirigente durante muchos años del comunismo español y de una de las figuras más importantes del comunismo internacional, es tremendamente relevante. Indica mucho
de su personalidad. Dolores además es una pionera del feminismo socialista, del feminismo obrero, aunque ella no usara esa palabra durante mucho tiempo por las connotaciones que podía tener en su momento. Dolores va a ser una defensora del derecho al trabajo de las mujeres, una defensora de la igualdad salarial, que a día de hoy no se ha conseguido todavía, una persona denostada por la derecha y denostada por el fascismo precisamente por ser una mujer que hacía política. Dolores la llamaban Tiorra Roja, la llamaban marimacho, la llamaban de todas las maneras porque no se resignó a ser una ama de casa en Gallarta, sino que se atrevió a hacer política y a hacer acciones revolucionarias, y que fue, no lo olvidemos, la primera presidenta de un partido político en España, aunque eso se quiera olvidar hoy. Es decir, la entrada de la mujer con un papel protagónico en la política española se hace de la mano del Partido Comunista de España y se llama Dolores Ibarruri. Y por último, Dolores es el gran símbolo, y así nos lo recuerda la portada de este libro, es el gran símbolo del antifascismo, la Dolores del no pasarán, la Dolores de la lucha contra el fascismo, aunque luego nos explicará Mario que el no pasarán es una consigna del partido que no crea directamente Dolores, pero que sí identifica y que sí lanza y que sí ejemplifica perfectamente. Y por esos motivos creo que es un buen acto para empezar estos eventos de recuerdo del centenario, ¿no?, del partido. Mario Amorós es además una persona idónea para hablar de Dolores después de estos años de investigación. Mario es periodista y además es licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Barcelona. Ha pasado muchos años realizando investigaciones de carácter histórico. Muchos le conocemos por su relación con Chile, un país que lleva estudiando desde su tesis doctoral, que ya trató sobre un sacerdote español, valenciano, pero de izquierda, ¿no?, sacerdote pero rojo, Antonio Lidó, que fue desaparecido por la policía de Pinochet, por la DINA, en el año 1974, que estaba en el entorno del movimiento de izquierda revolucionaria chileno. Ha trabajado también importantes biografías, una de ellas muy conocida, que es la de Neruda, que probablemente fue el salto adelante, ¿no?, que te capitaneó probablemente a la fama, ¿no?, también la biografía de Allende, la de Pinochet, estudios sobre el exterminio del MIR, etc. Y también en España has publicado trabajos sobre la transición en Novelda, en tu pueblo, o el libro con Ángel Viñas sobre la Guerra Civil Española. Por tanto, estamos con un historiador militante del partido, por cierto, el Partido Comunista de España, experto en la historia del comunismo y que viene hoy a hablarnos de Dolores Ibarruri, una de nuestros grandes referentes. Así que cuando tú quieras, Mario, tienes la palabra. Sí. Muchas gracias. Voy a quitar la mascarilla. Muchas gracias, José, a los camaradas del partido de Salamanca por el esfuerzo de organizar este acto. Es siempre muy grato venir a la ciudad, una ciudad tan bonita como Salamanca, y estar en un edificio que recuerda a nuestro camarada Serafín Holgado y a los camaradas asesinados en Atocha, ¿no? Nunca hay que olvidar a todos aquellos camaradas que nos precedieron y sobre todo los que dieron su vida. Y esos ejercicios de memoria que hablábamos antes con José Sarrión, la asesoría laboral que lleva el nombre de Serafín Holgado, esos ejercicios de memoria que yo he conocido muy bien en Chile, son muy importantes. Transmitir a los jóvenes el recuerdo de esos camaradas y más aún en el centenario del partido. Gracias también a los compañeros y compañeras de Comisiones Obreras por acogernos en su sede. Bueno, el 18 de julio del año 36, era sábado, Mundo Obrero era el diario vespertino, salía cada día por las tardes, y Mundo Obrero aquel día sale a la calle. El formato del periódico del partido era tamaño sábana, gigantesco, y salió a la calle Mundo Obrero el 18 de julio del 36 con un titular a 5 columnas que decía: ¡Viva la República Democrática! Mundo Obrero publicaba en su primera página el comunicado del Ministerio de la Gobernación, Ministerio del Interior de la época, de las 8:30 de la mañana, que decía que el golpe de Estado, la sublevación militar contra la República, que había empezado la tarde anterior en las guarniciones militares del norte de África, en el Protectorado Español de Marruecos, esa sublevación militar encabezada por Sanjurjo y Mola, estaba en vías de ser sofocada. Iba a ser aplastada por la República en pocas horas y la normalidad se iba a restaurar en la totalidad del territorio español. Bueno, aquel fue un día de muchos rumores. Yo he estudiado el caso de Madrid para este libro, donde estaba Dolores. Madrid era un hervidero de rumores, de noticias, qué estaba pasando en el conjunto de España. Aquel día, el presidente del gobierno, Santiago Casares Quiroga, presenta la dimisión al presidente de la República, don Manuel Azaña. La República está sin gobierno, sin presidente del gobierno. Y Azaña encarga formar gobierno a Diego Martínez Barrio, líder de Unión Republicana, Partido Republicano Burgués,
Aquella madrugada Martínez Barrio, político sevillano, estuvo llamando por teléfono al general Mola, al general Cabanellas, a varios de los generales sublevados, para ofrecerles un gobierno moderado, incluso con gente que no estaba en el Frente Popular, como vía para aplacar el golpe de Estado. En aquellas horas también el Ministerio de la Gobernación ordena instalar en sus dependencias, en la Puerta del Sol de Madrid, el edificio que conocéis de la Comunidad de Madrid, donde después estuvo la Dirección General de Seguridad, ahí estaba el Ministerio de la Gobernación, ordena a la principal emisora de radio de Madrid, Unión Radio Madrid, instalar ahí sus micrófonos para utilizarlo para dirigirse a la población, en la actual cadena SER, Unión Radio. Se instalan los micrófonos en el Ministerio de la Gobernación y ese sábado, por la tarde, entre las 7:30 y las 12 de la noche, por esos micrófonos de la radio, se transmite una declaración de la UGT llamando a la huelga general en toda España. Una declaración conjunta del PSOE y del Partido Comunista de España dirigiéndose a la población republicana. Un comunicado del Partido Sindicalista de Ángel Pestaño, un comunicado del Partido Obrero de Comunicación Marxista. Habla el vicepresidente de la CNT a nivel nacional, llega también ahora de ahí. Y la dirección del Partido Comunista está reunida en la calle Piamonte, en el barrio de Choca de Madrid. En el número 4 estaba la sede del Comité Central del Partido en aquel momento, contigua a la histórica Casa del Pueblo Socialista de Madrid, inaugurada por Pablo Iglesias en el año 11, que estaba en Piamonte número 2. Aquella tarde de sábado, los madrileños comían helados, iban al cine, iban al frontón. En el frontón Recoletos, al lado de la Biblioteca Nacional, había un frontón. Esa noche compitió un pelotari de Gallarta, el pueblo de Dolores, por ejemplo, ¿no? La vida seguía, pero se concentraban miles de trabajadores, centenares, ante la sede del partido, la Casa del Pueblo, la Puerta del Sol, intentando averiguar qué pasaba. Además, en Sevilla, el general Queipo de Llano, esa tarde-noche, habla por primera vez desde Radio Sevilla, con uno de aquellos discursos brutales, y donde asegura además Queipo de Llano que las tropas de Mola y de Saliquet están ya avanzando hacia Madrid y que el golpe está a punto de triunfar en Madrid. En esas circunstancias dramáticas, el Partido Comunista de España supo leer muy bien el desafío que enfrentaba la República. Era el desafío mayor desde el año 31 contra la República Democrática y contra el programa reformista, avanzado, modernizador del Frente Popular. La dirección del PC pide a su diputada por Asturias, Dolores Ibarruri, que vaya al Ministerio de la Gobernación, como han hecho todos los dirigentes de otros partidos y sindicatos, y que lea una declaración del Partido Comunista al país. Ese llamamiento del PC, esa declaración, es el famoso discurso del no pasarán. No es un discurso de Dolores, es una declaración del Partido Comunista de España al pueblo republicano español. Esta es la página del Mundo Obrero del día 20 de julio. Aquí se publica el discurso del no pasarán y con el titular "Nuestra camarada pasionaria lee ante el micrófono del Ministerio de la Gobernación un vibrante llamamiento del Partido Comunista". Ese discurso fue publicado también por El Socialista, por el Sol, por La Libertad, por los diarios republicanos. Y es el discurso que contiene la lectura inicial del partido sobre lo que era el golpe de Estado, que con el apoyo de las potencias fascistas a Franco se convierte en guerra civil. Ahí están las claves del discurso del partido durante la guerra. El llamamiento a la unidad en torno al Frente Popular, la defensa de la República Democrática y después la movilización con las armas para parar el golpe fascista, y después vendrá el discurso nacional popular, la formación del Ejército Popular, etc. En ese verano del 36, a partir de ese discurso de Dolores, que se publica como folleto en aquel verano, que se traduce a muchos idiomas, que llega a la prensa internacional, Dolores, evidentemente, se convierte en la encarnación universal de la lucha contra el fascismo en España. Es impresionante leer las publicaciones, por ejemplo, del Partido Comunista francés, que están digitalizadas, en l'Humanité o en la revista gráfica Regards, la fuerza que tenía la imagen de pasionaria. Es verdad que ahí el aparato de propaganda de la Internacional Comunista evidentemente se vuelca en esa figura de esa mujer obrera, con esa figura alta, de una voz magnética, vestida siempre de negro, no como algo previsto, pero como algo fruto de su vida y de la acumulación de tragedias en el ámbito familiar. Esa figura era muy atractiva. Pero sin las cualidades de Dolores, esa figura no hubiera sido universal. Así se transforma una mujer nacida en Gallarta en 1895, en el seno de una familia de mineros, en uno de los grandes iconos mundiales de la lucha contra el fascismo, y seguramente la mujer
que el siglo pasado encarnó a escala universal la causa del comunismo. No hay otra mujer comunista tan universal como Dolores en el siglo XX. Dolores nació en Gallarta en 1895, hija de Antonio el Artillero y de Juliana, una mujer emigrada de Soria a la zona minera de Vizcaya. Como decía José, Dolores nace en un momento y en un lugar absolutamente singulares. Nace en el momento en que la explotación de las minas de hierro a cielo abierto en Vizcaya alcanza su cota más alta. Cada año toneladas de hierro de las zonas mineras de Gallarta, Ortuella, de los pueblos de Las Arboledas, San Salvador del Valle, ese hierro se extraía, y además hay una gran cantidad de libros que me he leído, una historia muy bonita. De los montes de hierro de Vizcaya los bajaban en ferrocarriles o en tranvías aéreos a las zonas bajas de los pueblos, y de ahí en ferrocarriles a la ría de Bilbao. Y ese hierro era embarcado hacia Inglaterra, Francia, Bélgica, y de la explotación de la clase obrera y de los mineros vascos se da la acumulación de riqueza que permite que florezca la burguesía vizcaína. En esa época se crean los bancos de Bilbao o Vizcaya, por ejemplo. Nace ahí Dolores, y nace en una cuenca minera donde no arraiga el anarquismo y sí arraiga el socialismo. La UGT, el PSOE, desde finales del siglo XIX tiene una gran fuerza hasta el día de hoy en Vizcaya. Ya hay concejales socialistas a principios del siglo XX en esos pueblos, y Dolores nace en ese lugar, va a la escuela municipal de Gallarta, va hasta los 15 años. Intentó ser maestra, su maestra doña Antonia la preparó para examinarse en la escuela normal de maestras de Vizcaya, pero no pudo ser maestra. Dio varios tipos de razones, y fue la primera frustración de su vida. Ella tenía una gran vocación de maestra, ayudaba a su profesora a corregir las pruebas de los niños más pequeños y le ayudaba en las tareas, pero no pudo ser maestra. Sus hermanos eran mineros y ella se apuntó durante 2 años a un taller de costura. Siempre cosió sus ropas y las de sus hijos. Incluso como mujer casada contribuyó a los ingresos familiares cosiendo ropas para mucha gente, vecina y etcétera, ¿no? Y empieza a trabajar como sirvienta en el año 13 en una taberna que aún existe en un pueblo cercano a Gallarta, La Arboleda, para la familia propietaria de esa taberna, y después para una familia de comerciantes de Gallarta. Esa vida de empleada doméstica acaba cuando se casa en febrero del año 16 con un minero llamado Julián Ruiz, un militante obrero formidable. En el archivo de Dolores, en el archivo personal de Dolores que he consultado, se conserva la ficha autobiográfica que Julián escribió para la Internacional Comunista, ¿no? Y es impresionante ver cómo con 13 años ya era militante socialista y participaba en las huelgas. Él cuenta su vida. Dolores dice también en sus primeros textos que Julián no era una persona evidentemente instruida, pero tenía un sentido de la militancia formidable, y se lo transmite a Dolores. Y Dolores, que había sido una joven muy apegada al catolicismo, que iba a misa todos los domingos y fiestas de guardar, en 1 año y medio se convierte en una militante revolucionaria que fabrica explosivos, que oculta los explosivos en la huelga de agosto del año 17, ingresa en el Partido Socialista. Esto en algún momento ya lo desmintió o no se acordaba, pero sí lo reflejó en sus primeros textos biográficos. Fue militante del PSOE 2 años. Y lo maravilloso es que junto con Julián y sus compañeros de la agrupación socialista de Somorrostro participan en el proceso de fundación del PC después de la Revolución de Octubre en Rusia y de la fundación de la Internacional, de la formación del PC en la cuenca minera de Vizcaya. Después, evidentemente, en la dictadura el partido dirá que Dolores fue una de las fundadoras del partido, pero no fue así. Dolores fue fundadora, muy importante, en una de las pocas zonas de España donde el partido arraigó con fuerza en sus momentos iniciales, como era el movimiento obrero vasco. Los camaradas dirigían el sindicato minero vizcaíno, dirigían el sindicato metalúrgico. Los 2 grandes sindicatos de Vizcaya inicialmente fueron dirigidos por militantes comunistas. Julián fue uno de los más activos en esa batalla. Y la otra singularidad de Dolores, ¿cuál fue? Ella era ama de casa, tuvo a su primera hija Esther en el año 16, a Rubén en el año 20, tuvo trillizas en julio del 23, y a su última hija Eva en el año 28. Su vida cotidiana era la casa, cultivar lechugas y patatas en el huerto, criar algún cerdo, y como militante por repartir propaganda, y militaba en condición de esposa de comunista. Es decir, otras esposas de comunistas en las huelgas iban a protestar
porque sus maridos eran detenidos. Pero lo singular de Dolores es que ese tiempo en la escuela y su devoción por la lectura le permitieron tener una capacidad de escribir y de relatar que le permitió publicar artículos en la prensa obrera, inicialmente socialista y después comunista de Vizcaya, desde el año 18. Y así nace el seudónimo de Pasionaria. Ella siempre contó que en la Semana Santa del año 18 escribió su primer artículo en el periódico El Minero Vizcaíno, del que no se conservan lamentablemente ejemplares en ningún archivo de ninguna parte. He hablado con los historiadores vascos y he hecho varias búsquedas y no se conservan. Pero ese primer artículo ella elige Semana Santa, Semana de Pasión, en esa cultura que ella había conocido, religiosa, pasionaria. Bueno, indagando, hay una película cine mudo llamada Pasionaria, del año 15. Hay un libro de lecturas religiosas también pasionaria. Hay incluso una obra de teatro pasionaria, drama en 3 actos, de un académico de la Real Academia Española. Hay varias pasionarias pululando en aquel momento histórico. En Gallarta, las fiestas, se proyectaba cine en la calle. Tal vez proyectaron la película pasionaria. No podemos saberlo, ¿no? Pero hay varios pasionarias por ahí. Y lo curioso es que en aquel mismo momento, en la otra parte del mundo, en Chile, el joven Ricardo Eliezer Nezalí Reyes Vaso Alto, para que su padre no se enfadara al descubrir sus primeros poemas, eligió un seudónimo, Pablo Neruda. Y esas 2 personas comunistas que elegían seudónimos en aquel momento, después fueron grandes amigos en los años 50 y 60 en Moscú, ¿no? Bueno, Pasionaria publicó casi todos sus artículos hasta el año 39 con el seudónimo de Pasionaria. Después, a partir de la derrota de la República, nunca volvió a publicar un artículo como Pasionaria. Siempre los publicó como Dolores Ibargüi. La segunda encrucijada es cuando el partido la llama a trabajar a Madrid. En septiembre del 31 se ha proclamado la República en abril. Dolores participa aquel año en los primeros mítines ya como dirigente comunista en Vizcaya y llama la atención de la prensa, incluso de la prensa de Madrid. Hay un reportaje muy famoso en la revista Estampa. Es candidata en el año 31 a las Cortes Constituyentes de la República. Las mujeres no pudieron votar hasta el año 33, pero en el año 31 sí pudieron ser candidatas y hubo 5 o 6 elegidas, como Margarita Nelken o Victoria Kent. Dolores fue candidata, no fue evidente, sacó muy pocos votos, como todos los comunistas, pero fue candidata el año 31. Y llega a Madrid el 30 de septiembre, sola. Sus hijos, había perdido 4 hijas de las que alumbró muy tempranamente, y su hija Maya se queda en Sestao con su hermana Teresa, y Rubén se queda con su padre, con Julián en Musquiz, en Somorrostro. Dolores llega en tren a Madrid. Imaginaos una mujer campesina, una ama de casa de un pueblo pequeñito de Vizcaya, llegar a una ciudad como Madrid y empezar a relacionarse como dirigente del partido con personas como Rafael Alberti o como Ramón J. Sender, o como un tipo de mujeres que ya no conocía, las mujeres ilustradas, republicanas, de la burguesía progresista, que incluso alguna de ellas, como Carlota O'Neill, le pide un libro sobre las mujeres mineras para un periódico llamado Nosotras. Es un mundo nuevo para Dolores, una ciudad con toda la efervescencia política y cultural de la República, que ella tardará en descubrir, puesto que al mes de llegar la detienen por un hecho que había pasado en Vizcaya y pasa 15 meses en la cárcel, con un periodo en libertad de 3 meses, que le da tiempo a participar en el 4º Congreso del Partido en Sevilla, pero realmente saldrá de la cárcel en enero del año 33 y sale de prisión y se reincorpora a las tareas militantes en un momento crucial, cuando precisamente en Alemania Hitler toma el poder. Eso supone un eslabonazo porque el Partido Comunista Alemán había obtenido un 17% de los votos en las últimas elecciones en las que Hitler queda, el Partido Nazi queda primero, y bueno, es el gran partido comunista de Occidente en aquel momento y es masacrado, ilegalizado, perseguido por el régimen nazi, ¿no? Como sabemos, con la figura de Teilman preso como emblema. Bueno, eso significará el inicio de un proceso lento de viraje del PC desde las posiciones sectarias hacia las posiciones unitarias de formación de un frente antifascista. Será un proceso que irá despacio, pero en el que hay varios momentos en los que Dolores juega un papel importante. Ella viaja a Moscú en diciembre del 33, por primera vez con Jesús Hernández. Imaginaos, interviene ante el Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista y ante el Congreso del Partido Bolchevique, en el que saluda a Stalin.
y es el punto en el que ella escribe una carta desde Moscú y dice que volver a Vizcaya ha desaparecido definitivamente de sus planes. Volver a sembrar patatas a Vizcaya, dice así, ella ya se consagrará a partir de entonces su vida a la causa, a la dirección del partido, a la causa del comunismo. En el año 34, en julio, hay otro momento importante, y es porque Dolores, con Irene Falcón, con Matilde Landa, con Lino Adena, con Encarnación Fuyola, con otras camaradas, crean el Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo. Es el embrión de Mujeres Antifascistas, la organización de masas de las mujeres en la guerra, la más importante de la República junto con la Libertaria Mujeres Libres, y lo singular de ese Comité Nacional de Mujeres es que no solo están las comunistas, están también mujeres de los partidos republicanos burgueses. De hecho, la presidenta de honor de ese comité es doña Catalina Salmerón, hija de uno de los presidentes de la Primera República, y hay mujeres socialistas a título individual. Ese comité, con el nombre de Proinfancia Obrera, será el que después de la Comuna de Asturias, de la Revolución de Asturias, aplastada de manera brutal por el gobierno de la derecha, evacuará a los niños de los mineros y los repartirá por muchas familias del territorio de España. Es un hecho importante, muy bien contado por la prensa del PC. Hay un reportaje de Mundo Obrero impresionante sobre la llegada de los últimos niños de mineros en enero del 36 a Madrid, recibidos en la estación del Norte, bueno, por una multitud. Fue muy importante para la gestación del clima emotivo, que junto con las necesidades políticas llevan a la formación del Frente Popular. Es verdad que viene el Congreso de la Internacional en agosto del 35, pero es verdad también que la represión, los famosos 30.000 represaliados de Asturias, juega un papel emotivo muy importante. Y junto con el discurso de Azaña en Valencia de mayo del 35, el discurso de Pepe Díaz de junio del 35 en el Monumental de Madrid, el Congreso de la Internacional, al que asiste Pepe Díaz, Dolores y otros camaradas del partido, y llegan a España en septiembre, el mitin del Cine Pardiñas y la creación ya del Frente Popular en enero del 36, con la elección del 16 de febrero, en la que Dolores es elegida diputada por Asturias y ya es una gran personalidad de la política nacional. Tiene ese hecho recordado por ella muchas veces de la liberación de los presos políticos en Asturias, hecho que se da al día siguiente en otras muchas ciudades. Los mítines en las ventas del invierno del 36, que son impresionantes. Hay muchas fotos, las fotos que se conservan de Dolores de la República son sobre todo de esos dos mítines en las ventas, el del 29 de febrero y el del 8 de marzo, ante miles de personas y con un clima político impresionante. Ese partido que había sido muy pequeño, que ya tenía entonces 20.000 militantes, 17 diputados en las elecciones de febrero, y que tiene a una dirigente que demostrará su talla política en el famosísimo y tantas veces citado por la extrema derecha debate en las Cortes de la República el 16 de julio del 36, donde sabéis que siempre han acusado a Dolores de señalar a Calvo Sotelo, ¿no? Bueno, evidentemente se ha contado 1000 veces que es una falsedad absoluta. El diario de sesiones, ni siquiera la prensa de derechas al día siguiente recoge las supuestas palabras, y lo interesante es que en ese debate, que fue un debate de gran altura por parte de Dolores, ella no confronta ni replica a Calvo Sotelo, sino que confronta con el gran líder de la derecha, con José María Gil Robles. Es un debate impresionante, se puede ver en internet en el diario de sesiones del Congreso, y Dolores demostró una gran capacidad política para la confrontación con el adversario. En el año 56, en una reunión de la edición del partido en Bucarest, ella contó algo muy interesante, y es que ese día en las Cortes iba a hablar Pepe Díaz, el secretario general del partido, pero que esa mañana a las 12 le avisan y le dicen: tú hablas esta tarde en el Congreso. Sesión que empezaba a las 3 de la tarde. Entonces Dolores tuvo que preparar ese discurso en 3 horas y en condiciones difíciles, por lo que ella contó en esa reunión. El discurso es memorable, su intervención en las Cortes es memorable. El propio Gil Robles en sus memorias destaca la calidad de Dolores en ese discurso, y el propio biógrafo de José Calvo Sotelo ha dicho que Dolores no tiene nada que ver con el asesinato de Calvo Sotelo. Bueno, a pesar de todo esto, seguirán diciéndolo. Ayer Enrique Santiago me volvió a decir que le vuelven se lo sacan cada semana en el Congreso, ¿no? Bueno, viene el golpe de Estado y la guerra. Y 3 de los 14 capítulos del libro se dedican a la guerra civil, son unas 150 páginas. Está contado, yo creo que con la prensa del partido, las publicaciones, bien la evolución de toda aquella guerra
y el papel de Dolores y del partido. Dolores fue la gran propagandista de la línea política del partido hacia el pueblo republicano y hacia el mundo, porque es ella, con una comisión de dirigentes del Frente Popular, la que viaja a París en agosto del 36, y aquella famosa frase de Dolores de "más vale morir de pie que vivir siempre de rodillas", esa frase la pronuncia en su discurso en el velódromo de invierno de París la tarde del 3 de septiembre del año 36 ante decenas de miles de personas convocadas por el PC francés. Y lo singular de ese mitin es que he encontrado testimonios de personas muy relevantes que hablan de ese mitin. Por ejemplo, Liz London, brigadista internacional, habla de ese mitin en sus memorias. Pierre Vilar, que era un historiador de 32 años, uno de los grandes historiadores marxistas, estaba en ese mitin y habla de Dolores en un texto una cita que pongo al principio. Y sobre todo, por ejemplo, Erich Hobsbawm, tenía 19 años, el gran historiador marxista británico. Él en sus memorias dice que los discursos no forman parte de sus mejores recuerdos como militante comunista, con una excepción, el discurso de Dolores en el velódromo de invierno de París, ¿no? En ese clima de intentar romper la política de no intervención y que la República Francesa, con un gobierno del Frente Popular, con un presidente socialista, ayudara, cumpliendo los acuerdos firmados desde el año 35 con la República Española para vender armas. Bueno, no fue posible, eso explica la victoria de los sublevados en la guerra. Me detengo en el papel de Dolores, los aspectos también difíciles como el tema del PUM, las relaciones con otras fuerzas del Frente Popular, el apoyo incondicional a la política del presidente don Juan Negrín de resistencia para intentar enganchar la guerra en España con la guerra que venía en Europa, como decía Negrín y como dijo Dolores en el año 36. Y también, gracias a José Sarrión, he podido aclarar algo importante, y es que el famoso discurso que todos pensamos de Dolores de despedir a las brigadas internacionales es un texto maravilloso que todos hemos leído, pero no fue un discurso, porque ese supuesto discurso se habría dado en el desfile de despedir a las brigadas internacionales en Barcelona el 28 de octubre del 38, y la prensa del día siguiente, y he mirado 5 o 6 periódicos, demuestra que en ese desfile no hubo discursos. Estaba Azaña, estaba Negrín, estaba Dolores, estaba Pepe Díaz, y nadie habló en ese desfile. Fue un desfile sin armas de los brigadistas ante 200.000 personas. Fue el último acto unitario del pueblo republicano en suelo español hasta que acaba la guerra. Y ese texto bellísimo de Dolores fue publicado ese fin de año en Francia en 3 idiomas, y yo la publicación más antigua que he logrado ver, porque ese folleto no está en ninguna biblioteca de España, es un folleto que está digitalizado del PC francés de febrero del 39. Pero ese texto bellísimo, bueno, no es lo que pensábamos que era, cosa que no le quita mérito ni al discurso, ni al texto, ni a Dolores, pero la realidad histórica es la que es, ¿no? Viene el final de la guerra, de la peor de las maneras posibles, con el golpe de Casado, que impidió la evacuación de los combatientes republicanos de los puertos del Mediterráneo. Dolores se va al exilio desde al lado de mi pueblo, en Alicante, desde una pequeña aeródromo, en Monóvar, sale en avioneta hacia Orán al mediodía del 6 de marzo del año 39, también salió Alberti, Maneta Saleón y otros camaradas. Dolores llega a Orán, en barco a Marsella, en tren a París, en barco a Leningrado y después a Moscú, a donde llega en abril del año 39, y por orden de Stalin y de la Internacional, el partido entra en un periodo de varios meses de reflexión acerca de las causas de la derrota en la guerra de España. La Internacional quería que esas lecciones sirvieran a otros partidos comunistas. Hay varios documentos que ya están publicados en otros libros, sobre todo en el Ángel Viñas y Fernando Hernández Sánchez, el famoso informe a Stalin, valiosísimo. Yo me refiero a ese proceso de reflexión porque es muy, muy importante, que se ve interrumpido por el pacto germano-soviético y por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En septiembre del 39, el partido apoya las posiciones soviéticas en aquellos momentos, por supuesto, y el cambio viene con la invasión nazi de la Unión Soviética en junio del año 41. Aquel domingo, 22 de junio, Dolores y Pepe Díaz están en las afueras de Moscú con sus familias y conocen por radio la increíble noticia. Una auténtica maquinaria de guerra alemana invade por sorpresa a la Unión Soviética. Es impresionante leer en los libros sobre la Segunda Guerra Mundial 600.000 caballos, 4 millones de soldados, miles de tanques y miles de aviones de guerra invaden
la Unión Soviética, y Rubén Ruiz Ibarruri, el hijo de Dolores, que es teniente del Ejército Rojo, que ha combatido en los últimos meses en la guerra en España, se presenta ante sus superiores para incorporarse al Ejército Rojo, se crea la Pirenaica en aquel momento por orden de la Internacional. Dolores, Irene Falcón, Amaya, su hija, y Rubén son evacuados de Moscú el 16 de octubre del año 41 hacia los Urales en tren, al igual que los dirigentes de la Internacional y miles de personas. En marzo del 42 muere Pepe Díaz, el secretario general del partido, en Tbilisi, y después de un periodo de un par de años, Dolores ya es ratificada como secretaria general del PC públicamente a partir del año 44. La gran tragedia personal de la vida de Dolores en su etapa adulta fue la muerte de Rubén en Stalingrado. Rubén tenía 22 años, él llega a combatir a Stalingrado, desde donde manda la última carta a su madre en agosto del año 42, y en aquel momento, en los primeros días de la batalla de Stalingrado, la ciudad tenía 40.000 defensores, frente a un ejército alemán que eran 400.000 hombres, más varias decenas de miles de soldados de regímenes aliados de la Alemania nazi. A eso se enfrentaban los defensores de Stalingrado, entre ellos Rubén, que después de unos días atendido en una escuela convertida en enfermería, muere el 3 de septiembre. Hay una gran cantidad de documentación sobre él en el archivo de Dolores, que conserva su unidad en Madrid, cartas, las condecoraciones. Rubén fue el único ciudadano español condecorado como héroe de la Unión Soviética. Hubo 5.000 y pico personas que tuvieron ese título y Rubén fue el único español. Es impresionante ver los diplomas, obviamente en ruso, ¿no? Pero la documentación de eso es impresionante, verlo en una cajita roja, preciosa. Bueno, fue la gran pena de la era adulta de Dolores, se lo comunica a Khrushchev, le envían cartas Dimitrov, los dirigentes de la Internacional. Sin embargo, la guerra seguía. El papel de Dolores en la guerra mundial fue leer discursos por radio, por la radio pirenaica, pero también por las emisoras soviéticas. De hecho, un mes después de la muerte de Rubén, lee un discurso titulado Stalingrado, fado del mundo. En México, en aquel momento, Neruda escribía su canto de amor a Stalingrado, en el que acaba diciendo: yo nací para cantar a Stalingrado. Ese poema Neruda fue publicado, la versión original, por el PC, por Ediciones España Popular. El periódico El PC en México fue el que publicó esa gran obra de Neruda, que cuando lo criticaron por cantar a Stalingrado, publicó su nuevo canto de amor a Stalingrado. Hay miles de páginas en el archivo histórico del partido y en el archivo de Dolores con sus textos manuscritos durante la Segunda Guerra Mundial y de los mensajes que leía en la Pirenaica. Es algo verdaderamente impresionante ver esos textos de su puño y letra que leía por radio. En febrero del 45 ella vuelve a París en un viaje larguísimo que su hija Maya contó en las memorias que aún están inéditas, que he podido leer. Un viaje de 3 meses increíble por Irán hasta llegar a Egipto. En Egipto se embarcan y curiosamente ellos pensaban que el barco llegaba hasta Marsella, pero el barco rodea el estrecho de Gibraltar y sube hasta la costa atlántica francesa. Es decir, pasaron frente a las costas españolas, ¿no? Hay que pensar en ellas en el barco, viendo España, las sensaciones encontradas que sentirían, ¿no? Llegan a París Dolores con su hija Maya y con Ignacio Gallego en abril del año 45 y llegan con la esperanza de que, obviamente creen, si Hitler va a perder la guerra y Mussolini ya la ha perdido, el siguiente será Franco, ¿no? Será lo que todos los republicanos españoles pensaban, pensando que las potencias democráticas no nos iban a traicionar por segunda vez, como hicieron. Y como sabemos, Franco logrará insertarse en el bloque occidental de la Guerra Fría en un plazo de tiempo, después de cumplir algunas formalidades de las potencias democráticas y de hacer una declaración como la de Potsdam del verano del 45, al final aceptarán a ese dictador fascista y anticomunista como parte del bloque occidental y la dictadura se prolongará por mucho tiempo. Es una sensación que se ve muy bien, yo creo que en el libro, porque cuento los mítines del partido en Toulouse en el año 45, 50 cumpleaños de Dolores, cuando Pablo Picasso va al 50 cumpleaños de Dolores, en la primera reunión importante donde llegan todos los cuadros del Partido Comunista en Europa Occidental a Toulouse, el mitin de julio del 47, donde Dolores le dice al exilio republicano: volveremos a una España democrática. Aún faltaban 30 años para que eso fuera una realidad, ¿no? Porque
Bueno, se prolonga, hay una época muy difícil, a finales de los 40, aún todavía los últimos coletazos del estalinismo, muy duro en los países de Europa Oriental. Ahí cuento en el libro con mucha documentación del partido cómo Dolores se enfrenta ese periodo tan difícil. Viene la muerte de Stalin en el año 53 y el 20 Congreso del PQS el año 56. El 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, que con ese informe secreto, no tan secreto de Khrushchev, porque lo publicó la prensa occidental, se da a conocer algunos de los aspectos no conocidos de lo que había pasado en la Unión Soviética en la etapa de Stalin. Es un verdadero alabarazo para todos los comunistas del mundo. En el caso de Dolores, ella a la vez que fue más gráfica explicando el impacto del informe de Khrushchev fue el año 68, en la reunión del Comité Central del Partido para valorar lo sucedido en Checoslovaquia. Dolores lo expresa de manera muy gráfica el impacto que tuvo en ella leer, ella fue la primera dirigente del PC que lo leyó, ese discurso de Khrushchev. En ese momento se aprueba la política de reconciliación nacional del partido, una política que tuvo la capacidad de leer lo que estaba pasando en España. En febrero de aquel año 56, en la Universidad de Madrid, estudiantes comunistas, pero también procedentes de familias conservadoras o familias que eran franquistas, gente que venía de los que habían ganado la guerra, participan con los comunistas y otras personas de izquierda en la lucha contra la dictadura. Es un paso notable que llevará en los años 60 a que la lucha contra la dictadura sea una lucha de masas, ¿no? Como sabemos, con el movimiento obrero, con el movimiento estudiantil, con los sectores cristianos muy importantes, y Dolores lo vio muy bien, como decía José, desde muy pronto, ya que había sido muy contundente en la crítica a esa Iglesia católica cómplice del fascismo en la República y en la guerra, sabrá ver muy pronto la importancia de que en un país como España sectores crecientes de la Iglesia católica se alíen con la izquierda y con los comunistas para luchar por la democracia. Viene el relevo en la Secretaría General del Partido en el año 59, Dolores vive en Moscú, ya tiene 3 nietos, por primera vez en su vida disfruta de lo que entendemos todos como vida familiar, cuida a sus nietos, sobre todo a su nieta Lola, que es su ojito derecho, es exigente con sus nietos, que estudien, que se porten bien, pero disfruta de esa vida, digamos, familiar, sosegada, con viajes, evidentemente, con una amplísima correspondencia, pendiente del trabajo del partido. Ella no puede vivir en París, a pesar de que lo intenta. Ha vivido en Bucarest por el tema de la Pirenaica y vive en Moscú a partir del año 58 y ya hasta el año 77. Y es Carrillo, que está en París con su equipo, el que dirige la lucha clandestina en España y el que asume la Secretaría General del partido y el que será, evidentemente, como sabemos, la persona y su grupo de dirección los que llevan las riendas del partido. Dolores tiene un papel cada vez más representativo, cada vez más simbólico, muy importante. Cuando viaja en Italia el año 62 al Congreso del PC, es impresionante el recibimiento que tienen los comunistas italianos, que en aquel momento en Italia eran, bueno, casi un Estado dentro del Estado por la importancia que tenía social y política. El papel de Dolores es importante también el año 64 en el debate interno apasionante dentro del partido con Semprún y Claudín. Ese libro, que no es muy bueno, de Semprún, de autobiografía de Federico Sánchez, que a uno le haría pensar que fue Semprún el antagonista del partido, el que lleva la voz cantante en la crítica a la estrategia del partido es Claudín. Es un debate muy interesante, se conservan todas las actas en el archivo del partido. Yo aquí me centro sobre todo en el papel, en lo que dijo Dolores y en lo que dijo Claudín, porque lo que dijo Dolores fue muy interesante. Ella hace un discurso muy largo en esa reunión del partido y da su visión de la historia del partido. Por ejemplo, se refiere al periodo más sectario de la vida del partido en los años 20, ¿no? Con un grupo muy radicalizado, lógicamente, pero ella dice que esa gente, esos militantes, están dispuestos a morir por esas ideas, por esa causa, ¿no? En cierta forma también les da un cierto mérito en la construcción del partido, en una época muy difícil, de la dictadura de Primo de Rivera, y en un tiempo del movimiento comunista muy difícil, ¿no? Después de la muerte de Lenin. Es una visión muy interesante la de Dolores. Siempre queda la frase aquella de intelectuales cabeza de chorlito, que ha servido recientemente Juan Luis Cebrián en un artículo del País, aludía o citaba esa frase, que se ha malinterpretado, porque cuando uno lee ese discurso de Dolores, ella no critica a los intelectuales, ella elogia la contribución de los tantos intelectuales y nombra a Alberti, a Wenceslao Roces, catedrático de esta universidad, nombra a muchos camaradas muy notables, al médico Juan Planelles, que
eran parte del partido y que el partido se sentía orgulloso de ellos. Papel de Dolores también muy importante el año 68, cuando viene la invasión de Checoslovaquia, y ella recordaba lo sucedido en la Checoslovaquia en los años 30 ocupada por los nazis. Para ella era inaceptable que el año 68 un ejército de 5 países socialistas invadiera un país dirigido por un partido comunista para acabar con un proceso de reformas como era el de la Primavera de Praga, ¿no? Fue muy contundente el rechazo. Los dirigentes soviéticos, con Brezhnev a la cabeza, apelan a sus sentimientos más íntimos. Dolores, por ejemplo, decía que Rubén había quedado enterrado en la Sagrada Tierra Soviética, así llamaba ella la Unión Soviética. Para ella era, y lo dice en el Comité Central, imaginaos, le dice a los camaradas del partido, lo que significa para mí decirle no a los camaradas soviéticos. Pero ella creía que había que decir que no. Y también de otro argumento importante: ¿cómo vamos a tener credibilidad en España si planteamos la política de reconciliación nacional y la formación de un gran frente de masas en la lucha por la democracia si aceptamos eso? Era inaceptable, y Dolores, incluso camaradas del partido, que después protagonizaron decisiones, apelaron a ella por esos términos más sentimentales. No se mantuvo firme y fue importante en la elaboración de esa decisión colectiva de la elección del PC de oponerse a la invasión de Checoslovaquia. Papel muy importante de Dolores también en los años 70, el mitin de París. Os recomiendo el documental El mitin de París, está en YouTube. Es muy impresionante ver a esos trenes de españoles que trabajaban en Francia, en Suiza, en Alemania, ir a París y decir a la cámara: venimos a escuchar a la pasionaria, ¿no? Con un cariño hacia la figura de Dolores, figura que hablaba por la Pirenaica en los años 60, cuando los de Asturias, cuando el fusilamiento del camarada Julián Grimau. Su libro El único camino, que es un libro maravilloso, se leía cada domingo en la Pirenaica por capítulos. Entonces, claro, la figura de Dolores para esa migración española era verdaderamente el símbolo que todos tenemos en la cabeza. 20.000 personas van a su 80 cumpleaños en Roma, en el Palacio de los Deportes de Roma, con Berlinguer, imaginaos, con Luigi Longo. Llegan a celebrar el cumpleaños de Dolores un mes después de la muerte de Franco. Y para ella, esos meses hasta la legalización del partido y su retorno a España fueron meses de gran angustia. Su nieta me contaba que muchas noches la escuchaba llorar porque pensaba que no volvería a España, que moriría en exilio, como le pasó a tantos camaradas, tantos compañeros republicanos que murieron sin volver a España. Y cuando hoy escuchamos a la extrema derecha apropiarse de la palabra España, apropiarse también del cariño a la tierra en la que uno ha nacido, por casualidad, porque podríamos haber nacido en China, pero nacimos en esta tierra, y en esta tierra fuimos a la escuela y tenemos nuestros amigos, y nos gustan los vinos y las comidas y esta tierra, cuando nos intentan robar eso, Dolores tiene una gran cantidad de discursos, cuando le dan el premio Lenin, por ejemplo, en el que habla de los comuneros de Castilla y de la historia de las luchas del pueblo español, o cuando en el mitin de París habla y dice con el recuerdo de España grabado en el alma, y habla de esa migración y ese exilio diciendo volveremos a una España democrática. Ese sentimiento era muy importante para ella, y por fin, después de la liberación del partido, aquel sábado santo rojo, un mes después, Dolores se embarca en un avión en Moscú y llega a Barajas, como todos tenemos en la cabeza esa imagen icónica, como tantas imágenes icónicas en la vida de Dolores, ¿no? Bajando la escalera del avión, en el Congreso, esa imagen de la transición con Alberti del brazo, saludando y deseando suerte al presidente Adolfo Suárez. Dolores, y como tantos camaradas, volvieron sin odio y sin rencor, eso que hoy nos demuestran otros. Ella volvió de 30 años de exilio, sin odio y sin rencor. Se encontró con un partido como era el Partido Comunista, con un partido de masas en aquel momento, y tiene un papel evidentemente simbólico. No intervino como diputada en las Cortes Constituyentes en ninguna de las sesiones, aparece en algunos mítines del partido, muy pocos también, y tuvo, yo diría que en la etapa final de su vida, una gran virtud. En aquellos años 80 terribles de divisiones del partido, de aquella avalancha electoral del PSOE que casi nos lleva por delante, Dolores tuvo la inteligencia, hasta el último momento, de llamar a los comunistas y a las comunistas a militar en el PC. Cuando Santiago Carrillo dimite, ella apoyará a Gerardo Iglesias. Le dará tiempo en el año 86 a saludar en Mundo Obrero la formación de Izquierda Unida, a saludar el retorno del camarada Enrique Lister al partido,
en el año 86. También se alegra de que los camaradas del Partido Comunista del Pueblo de España formen parte de Izquierda Unida en su origen, ¿no? Ella siempre llamó a cuidar el partido, así los manifestó siempre, a la unidad del partido, a fortalecer las filas del PC. Ese fue su llamamiento hasta el final de su vida. Y yo creo que Dolores estaría muy contenta si hubiera visto la última fiesta del partido en Madrid y si viera a este partido arraigado en España, vivo, que con una gran cantidad de actos como este, en este otoño después de la pandemia, celebra su 100 años de historia, ¿no? 100 años de historia que todos sabéis muy bien lo que significa. No se entiende la historia de España sin el partido de Dolores y no hay otro partido que haya contribuido más a que España recuperara la democracia el año 77, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo por trasladar estas cosas fuera de nuestras filas y sobre todo a la gente joven, ¿no? Recuperar la figura de Dolores, recuperar la historia de nuestro partido, porque todavía tenemos mucho que hacer por delante. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mario, por tu espléndida intervención. Se nota el trabajazo que hay detrás del libro y la pasión también detrás de la investigación. Pues abrimos turno de preguntas, opiniones, un poco lo que queráis. Tiene la palabra el público. Sí. Una pregunta, Mario, a raíz de lo que has mencionado, es que están dando la duda, ¿no? O si me puedes aclarar. En el famoso texto, que no fue discurso, como has aclarado en Barcelona, en la despedida de las brigadas internacionales, que yo al menos sí lo he oído alguna vez, o está por ahí reflejado, en algún trozo de ese texto se menciona esa frase que han utilizado otros y otras, refiriéndose a la solidaridad internacional, como que la solidaridad es la ternura de los pueblos. No, no. Esa frase se la atribuye normalmente al Che. Ajá. Yo es lo que he escuchado siempre. Tampoco he visto en qué texto, porque esas cosas pasa como este discurso de la brigada, ¿no? Se repiten tanto que uno las da por sentado, ¿no? Yeah. Tampoco sé en qué texto del Che procede esa cita que se suele atribuir al Che, ¿no? Pero es lo que yo entiendo que se ha atribuido siempre. No, el texto de Dolores, que todos tenemos en la cabeza de despedida, está aquí reproducido en el libro completo, junto con otros dos textos, un discurso y un texto escrito que José verificó en el archivo aquí del Centro Documental de la Memoria Histórica cuando se publica por primera vez, un texto de septiembre del 38. Los tres textos, digamos, dos escritos y un discurso de Dolores de despedida de las brigadas, están íntegros en el libro transcrito, ¿no? Evidentemente, el más importante que todos tenemos en la cabeza es un texto bellísimo, maravilloso, ¿no? De Dolores diciendo: volver a España, ¿no? Después de la victoria de la República, camaradas de las brigadas internacionales. Es un texto maravilloso, ¿no? Te quería preguntar, porque ¿cuál es tu punto para escribir una biografía de Dolores, habiendo ya escrito 2 tomos, ¿no? Ya tiene El único camino, Claro. o un anterior, ¿no? Que ya es una Sí. autobiografía. ¿Cómo te relacionas con esa autobiografía? Te agradezco la pregunta. Mira, bueno, Dolores tiene 2 libros de memorias. El único camino, primera edición publicada en Cuba, Imprenta Nacional Cubana, abril del año 62, y muchas ediciones en otros idiomas posteriormente. Es un muy buen libro para su vida en Vizcaya hasta el año 31 que venía a Madrid. Después ya se confunde mucho con la historia del partido y con anécdotas. Pero lo que tiene que ver de ese libro con su vida en Vizcaya es un libro útil para cualquier historiador que quiera contar cómo era el movimiento obrero vasco en Vizcaya a principios del siglo, o cómo era la zona minera, la entonces zona minera de Vizcaya en aquel tiempo, ¿no? Un libro muy útil, que ya su última edición es de hace 30 años. Y su segundo libro de memorias, publicado el año 84 por Planeta, es una colección de retazos sobre figuras del movimiento comunista y algunos aspectos de su vida. Es mucho menos útil, sobre todo si tú vas al archivo del PC y al archivo de Dolores. Hay muchas cosas que están en los archivos que están incluidas en ese libro de manera textual. El primer libro es un libro muy bonito y el segundo, pues, es una demanda editorial con una colección de retazos y un prólogo
por cierto, de Manuel Vázquez Montalbán, muy buenos, ¿no? Bueno, cuando uno empieza un trabajo así, parte de todo lo que se ha escrito, las otras biografías publicadas, las anteriores a esta, hace ya más de 15 años. Yo lo que me planteé fue primero, si a partir de en el año 2016 contacté por primera vez con Lola, con Anita Dolores, y le empecé a decir que yo quería hacer una biografía de Dolores y que sabía que ella tenía el archivo personal y que me gustaría consultarlo. Tardé 3 años, hice otros varios libros, hasta que hace 2 años y pico Lola me permitió ser el primer historiador que ha visto el archivo de Dolores completo y que lo ha podido citar a mi gusto y conveniencia, lo que yo considero más importante. Ahí que hay muchos aspectos muy importantes para la biografía de Dolores. Eso se complementa con el archivo histórico del partido, que lo he visto completo, lo que está en papel. La documentación microfilmada no se puede en la pandemia consultar, no la he podido consultar, lo digo en el libro. Y después la prensa del partido, he visto todos los números del Mundo Obrero del año 30 al año 78 y todos los números de Nuestra Bandera del año 37 cuando se crea hasta los años 80. Y otras publicaciones, por ejemplo, para los años 40, el mejor periódico del PC para ver los años 40 es el diario España Popular de México. Está digitalizado completo en internet porque tenía una periodicidad semanal o quincenal que no se interrumpía. Mundo Obrero en los años entre el año 39 y 45 hay muy pocos números, se publicó por razones obvias de manera muy ininterrumpida. En cambio el periódico España Popular del Partido en México cubre toda la Segunda Guerra Mundial. Con la prensa, con los archivos del PC de Dolores, con otros archivos, por ejemplo, me he dirigido a los archivos socialistas para preguntar ¿qué tenéis de Dolores? Pues en el archivo de Indalecio Prieto, cartas de Dolores cuando muere Indalecio Prieto. El archivo de la Fundación Pablo Iglesias, el archivo de la Fundación Largo Caballero. Por ejemplo, en el Archivo Nacional de Cataluña se conserva la documentación del Centro Español de Moscú, lo que era la sede del PC en la Unión Soviética cuando el exilio. ¿Y qué hay ahí? Pues hay una gran cantidad de cartas de niños de la guerra a Dolores, que yo ahí no me he metido mucho en el tema de los niños de la guerra porque hay ya como 10 libros sobre el tema y porque claro, Dolores da para hacer una biografía de 3000 páginas. Tienes que acotar, hacer un esfuerzo de síntesis, remitiendo, por ejemplo, para el tema de los niños de la guerra, yo cito los libros, el que quiera saber más, ahí está. Pero en ese archivo nacional de Cataluña, ¿qué hay? Algo que no hay en el archivo del partido ni en el archivo de Dolores. Una carta, la carta que Dolores se manda a Stalin con motivo de sus 70 cumpleaños, que la reproduzco y se cita por primera vez. Entonces, con ese trabajo de archivos, uno va completando cosas que evidentemente no están ni en el único camino ni en el segundo libro de Memorias de Dolores, ¿no? Es un esfuerzo también de síntesis, porque el libro tiene 600 páginas, porque cubre toda la vida de Dolores. Imagínate la cantidad de discursos de ella que hay. Solo lo que dije de la Pirenaica son cajas y cajas de discursos de Dolores manuscritos que se leían por la Pirenaica. En fin, hay también que hacer un esfuerzo de síntesis para que sea un libro legible. Entonces yo creo que eso es lo que te podría decir. Para el tema, por ejemplo, que tú me decías del único camino, sobre la minería vasca y el movimiento obrero vasco, hay muchos libros, hay muchísimos libros. Entonces los 2 primeros capítulos están, yo creo que muy bien relatados y muy bien sintetizados, porque me apoyo en el trabajo de los autores a los que cito, para recrear cómo era ese mundo en el que nace Dolores. Después siempre hay gente que te da pistas. Por ejemplo, la Anita de Lola, la Anita de Dolores Lola, me puso en contacto con el nieto de la familia que era propietaria de la taberna donde Dolores trabajó hace más de 100 años. Ese nieto ha hecho un trabajo de unas 80 páginas recopilando lo que se ha dicho sobre Dolores y su familia, la famosa taberna donde Dolores trabajó, que no existe hoy. Me lo mandó y ahí hay datos muy interesantes sobre cómo era el trabajo de Dolores, cómo era esa taberna, a la que iban. Era un edificio de 3 plantas, donde vivía la familia. En el segundo piso era el restaurante para los patrones, los mineros y para los encargados, y abajo los mineros, ¿no? Y entonces Julián Ruiz se alojó un tiempo en alquilaron habitaciones, se alojó ahí en esa taberna, conoció a Julián Ruiz. Y Julián Ruiz cuenta en entrevistas del final de su vida cómo era esa Dolores que atendía en esa taberna, ¿no?
Entonces, bueno, el esfuerzo que uno hace es intentar atar cabos y ofrecer cosas que hasta ahora no se han contado. Seguramente, obviamente, como pasa siempre en la historia, no es un trabajo definitivo. En el futuro vendrán trabajos que, como yo he hecho el mío, apoyándose en este, podrán ampliar el conocimiento que tenemos sobre la figura de Passionari y la propia historia del partido. Hay dos palabras pedidas, pues quien queráis de los dos. Nada, quería preguntarte un poco sobre la vuelta de Dolores a España. Dolores se va en el 39, vuelve a mediados de los 70, en lo sentimental evidentemente imagino que una emoción volver, pero en lo político imagino que generaría esa contradicción que había entre el PC de fuera y el PC de dentro, el PC exterior, el PC del siglo y el PC interior, ese choque que muchas veces se produce. Si eso en tu investigación se refleja un poco, o en Dolores lo manifiesta en algún momento, ese choque que se produce entre el PC que estaba en la clandestinidad o que estaba organizándose en la universidad fundamentalmente, en los núcleos obreros y demás, esa falta de conexión que se produjo, creo yo, por lo que he leído, entre lo que era la dirección del partido en el exterior y lo que era el PC de la pelea diaria en el interior. Si eso no es de alguna manera, en algún momento lo refleja, No, lo dice, ella lo nota de alguna manera. Ella viene en mayo del 77, llega un sábado a Madrid, al día siguiente la llevan a ver Madrid, el Madrid que ella conocía, el Madrid de Cuatro Caminos, de Argüelles, su Madrid. Por la tarde se comen una paella, es que es una cosa que Manuel Vicente ha contado muchas veces. Van a hacer Cercedilla y comer una paella en el campo. Y al sábado siguiente ya está en Vizcaya dando un meeting, en la Feria de Muestras de Bilbao, ante 40.000 personas, en varios pabellones de la Feria de Muestras. Fíjate que lo que tú decías, por ejemplo, van 40.000 personas a escuchar a Dolores y en las elecciones del mes siguiente el partido en Vizcaya obtiene menos de 40.000 votos. ¿No? Eso es algo impactante. Y ella va al día siguiente hacia Asturias, a Mieres, a Langreo, a Gijón, a Vilés, da varios mítines. Ella tiene un papel puramente simbólico. En la fiesta, incluso en las primeras fiestas del partido, en la Casa de Campo, cuando habla es porque la gente lo pide, no está en el programa que hable Dolores, que también pasa en algún mitin. Tiene un papel completamente simbólico, incluso cuando en el mitin de la Feria de Muestras de Bilbao habla del gran país soviético y todos los periodistas preguntan a Carrillo, pero ustedes no eran los comunistas y tal, ¿qué hace Dolores hablando de la gran Unión Soviética? ¿No? Y bueno, entonces ella no participa en esas polémicas. Lo más significativo es que tampoco participa de las polémicas aquel año 77 muy duras de Carrillo y su equipo con los dirigentes soviéticos. Hay una polémica con el libro de Santiago Carrillo, Eurocomunismo y Estado, que los soviéticos atacan a Carrillo y a Azcárate. Ella no se involucra, permanece al margen y permanecerá al margen de todos los... del debate dentro del partido. Sí es verdad, por ejemplo, que en el 9º Congreso, ante la propuesta de la dirección de renunciar al leninismo, ella publica un artículo en El País 3 días antes o 2 días antes del Congreso, donde ella apoya, como no podía ser de otra manera, la renuncia al leninismo. Es decir, la apoya porque es la postura de la dirección del partido. Y la dirección del partido recurre a Dolores para legitimar también esa decisión que tuvo cierta resistencia en el 9º Congreso del partido. Mi padre votó en contra en ese 9º Congreso de la renuncia al leninismo, ¿no? Era delegado por Alicante. Bueno, pero Dolores permanece al margen de todas esas polémicas, también bueno, cuando por ejemplo se rompe el SUC en Cataluña, ella sí que hace un mensaje, pero siempre en ese sentido, ¿no? La unidad del partido, cuidar el partido, todo eso. Y yo creo que ella, por ejemplo, su candidatura tuvo resistencias, y ahí se encuentra el hilo con lo que tú planteas en Asturias, ¿no? No estaban los camaradas plantean que para el 79 no sea Dolores la candidata. Es algo significativo. Dolores en las elecciones del 77 en Asturias obtiene el 10.5% de los votos, solo un punto más que la media del PC a nivel estatal. O sea, tampoco arrastró muchos más votos de lo que hubiera arrastrado otro candidato comunista, y eso a mí también me sorprendió descubrirlo, ¿no? Que, bueno, era evidentemente una figura que a los tuyos arrastraba y cautivaba, pero no arrastraba votos en el año 77 más allá
del electorado comunista, ¿no? Es significativo verlo. Hay una palabra pedida por ahí. Quizá lo descubro leyendo el libro, pero no sé si puedes decirme si durante la guerra ella tenía alguna postura o se pronunció sobre esa eventual unión del PC con el PSOE, de la que se hablaba, que es un tema que quedó un poco subsumido en todo lo que había, ¿no? Pero no sé, leyendo el diario Claridad del UGT, por ejemplo, es algo con lo que están todo el día y deseándolo continuamente. Eso se empieza, y es muy interesante, se empieza a plantear el año 36. Diciembre del 35, el sindicato comunista, la CGTU, se incluye dentro del OGT, se integra en el OGT, ese es el verbo. Abril del 36 se crean las JSU, las Juventudes Socialistas Unificadas. Hay un mitin en Madrid, en abril del 36, con Laro Caballero y Pepe Díaz, en el sentido de plantear la unificación del Partido Socialista y Comunista. El PC lo plantea con muchísima fuerza en el año 37. En el libro cito un artículo de un historiador catalán, Josep Puset, que ha investigado mucho ese tema. Es un tema que es parte esencial del discurso del PC durante el año 36 y 37. Incluso se crea un comité de enlace entre ambos partidos para eso, para la unificación. Es verdad que el PC no era muy delicado en el planteamiento de eso, porque lo que decían era: nos unificamos, pero nos integramos en la tercera internacional y somos marxistas-leninistas. Entonces, claro, los socialistas le veían también las orejas al lobo, porque las JSU, es verdad, no se puede negar que fue un reto impresionante, pero las JSU eran parte de la galaxia de organizaciones que orbitaban en torno al PC. Y claro, no se planteaban, la política no era muy delicada en aquellos tiempos y no se planteaba con una gran delicadeza. Y el tema fue languideciendo el año 37, sobre todo a partir de la crisis de gobierno que lleva en mayo del 37 la dimisión de Laro Caballero. Ahí el tema ya empieza a languidecer y en el año 38, por ejemplo, desaparece ya del discurso del PC. Pero es durante el 37, bueno, en el pleno del Comité Central del PC de junio del 37 en Valencia, que Dolores hace el discurso principal porque Pepe Díaz está enfermo. El gran tema es la unificación del PSOE y del PC. Pero, evidentemente, el tema acabó muriendo en el discurso. Sí, por favor. Hola, señor Mario. Soy un chino, no sé, tengo muchos interés sobre la doña Dolores y su conexión y cuenta sobre China. Yo sabía que ha visitado China en el año 1953 y 1959. Son años muy claves para la historia y destino entre Soviética Unión y China. Y antes se murió, ¿cómo se ve la reforma de China? ¿Cómo se ve? ¿Se a favor a esto y se contra? Bueno, Dolores estuvo en China, aquí está con Mao Zedong, sí, en septiembre del 56, invitada al Congreso del PC chino. En aquel momento allí trabajaba en Radio Pekín en las emisiones en español una de las grandes amigas de Dolores, Irene Falcón, su gran colaboradora. Creo que es la única vez que fue a China aquel año. En los años 60, como sabes, se produce la ruptura entre la URSS y China. El PC y Dolores al principio es muy beligerante y defiende las posiciones soviéticas, pero en los años 70, más que Dolores, la dirección del PC atenúa el distanciamiento con China y es mucho menor, producto del enfrentamiento, de las relaciones más frías con la Unión Soviética. De lo de China es interesante porque Dolores estuvo muy enferma el año 49. Tiene que viajar de París a Moscú a finales del 48, enferma gravemente, está al borde de la muerte. Hay muchos telegramas de ese año entre Moscú y París de los dirigentes del PC que dicen que está muy mal. Y Dolores finalmente se recupera. Y uno de los elementos, contado también con cierta simpatía por Irene Falcón, que hacen que Dolores viva, es cuando Irene le susurra que los comunistas han ocupado Shanghái y que la revolución ha triunfado en China, y Dolores dice, según Irene Falcón, tenemos que vivir. Y esa noticia, contada por Irene Falcón, le da fuerzas, ¿no?, para recuperarse junto con otros elementos, ¿no? Eso es
lo que te puedo contar de el tema de la relación con China de manera muy por encima, ¿no? No sé si queda algo más de lo que me ha preguntado pendiente, porque la última parte no la escuché bien. Ah, sí. Antes se murió en 89 y en China ahora ya hace 9 años de reforma económica y de reforma de política. ¿Y cómo se ve como una clave de movimiento socialismo de España, un leninista, marxista, stalinista? ¿Cómo se ve lo que pasa en China hoy? Sí. Bueno, no te puedo decir mucho, ¿no? Yo no tengo mucha información. Desde luego no soy especialista, ¿no? Y también yo creo que hay un gran desconocimiento igual también te digo, no solo con China, en general con Asia y con África, por ejemplo, ¿no? Nuestra mirada siempre de lo que pasa en el mundo es Europa y América Latina. Lamentablemente, todo lo que tiene que ver con Asia, lo que nos llega incluso también está muy tamizado por quién nos lo cuenta, ¿no? Entonces, bueno. El éxito de China por poder aprobar el socialismo y comunismo es un mejor sistema que el capitalismo, y cómo se ve en la visión de comunismo de PCE, de Dolores, a comunista de China. Bueno, yo te puedo hablar de la visión que tenía Dolores del comunismo, ¿no? Que fue la causa por la que entregó su vida y que fue una visión que fue evolucionando, como cualquier persona. La Dolores Ibarruri del año 20 no es la Dolores Ibarruri del año 60 ni del año 80. Hay una continuidad histórica de adhesión a una causa que varía conforme varían las circunstancias en las que su país evoluciona. Hay una Dolores sectaria, como era sectario el PC en los años 20, y hay una Dolores que plantea la defensa de la República Democrática en la guerra y que llama a la unidad antifascista, y que en un exilio larguísimo de 38 años plantea en cada momento cuál tiene que ser la estrategia para que España vuelva a ser un país democrático, y que sacrifica mucho de sus convicciones porque se haga realidad ese anhelo de recuperar la democracia. Por ejemplo, el Partido Comunista de España en el año 56 tenía centenares de militantes en las cárceles, militantes que eran torturados, familias de los militantes que sufrían lo que no está escrito, y una lucha que, más allá del optimismo que requiere toda lucha, era muy desigual contra un enemigo muy poderoso, ¿no? Y tener la grandeza moral, un partido, de plantear la reconciliación nacional después de una guerra terrible, porque había sectores que se iban acercando a las posiciones democráticas, es algo que ha sido poco reconocido en este país. Y ese partido comunista que construye comisiones obreras, y estamos en la casa del sindicato, no solo los comunistas, pero principalmente los comunistas, que es un movimiento obrero que en los años 70 en España alcanza una capacidad de organización y lucha de la clase obrera impresionante, y que es un sindicato, comisiones obreras, que como el PC participa de los acuerdos de la transición, discutibles seguramente desde hoy, porque hubo cesiones, pero imprescindibles para lograr la democracia en un país que tenía un ejército fascista y que estaba en la memoria del golpe de Estado en Chile, y el peligro de un nuevo golpe de Estado, el famoso, lo que se llamaba en España, ruido de sables. Pues todo eso es una demostración de generosidad de un partido como el Partido Comunista de España y de otros sectores como comisiones obreras para recuperar la democracia, que ha sido poco valorado, ¿no? Y Dolores es parte de esa historia, bueno, es lo que te puedo contar. Ya fue todo. ¿Hay alguna intervención más? ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Sugerencia? Muy bien, bueno, pues yo creo que entonces podemos dar por finalizado el acto. Agradeceros a todos y a todas vuestra presencia en este acto, que os recordamos que es el primero, es decir, que vamos a estar celebrando el centenario del partido a lo largo de otoño, junto también a la Juventud Comunista, a quienes agradecemos su apoyo y su participación en este acto, como siempre, caminando juntos, y a Mario, que hayas venido desde Madrid a presentarnos esta maravilla que es producto de mucho trabajo. Es verdad que no lo he mencionado antes, yo te puse un pequeño granito de arena que tú has mencionado, ¿no? Con el tema del discurso, que fue nada, tampoco fue nada del otro mundo, pero es cierto que
que sorprende ver la importancia de Dolores, ¿no? Cómo se encuentra diseminada a lo largo de todos los archivos, de todos los centros de memoria histórica y de todos los espacios de documentación, ¿no? Y ciertamente pues lo que ha construido Mario ha sido un aparato crítico de prácticamente 600 páginas que yo creo que está destinado a ser la obra definitiva en torno a la pasionaria, ¿no? Un homenaje a ella y un homenaje a este partido por quien ella dio la vida. Así que sin más, nos vemos en el siguiente evento. Muy bien.